En este episodio, un coche choca a través de una barrera de seguridad y se queda al borde de un acantilado milagrosamente. Uno de los pasajeros cae al mar que tenían abajo, solo para ser devorado por un grupo de 14 tiburones hambrientos. Momentos después, el coche cae hacia abajo. ¿Encontrarán los pasajeros restantes el mismo fin feroz? Quédate en el video y lo descubrirás. Esta es una de las historias de ataques de tiburones más aterradoras y únicas que jamás escucharás. Bienvenidos a Salvajes. Era el año 1967 en Sydney, Australia. Algunos amigos se dirigían al pasar un rato juntos. Eran un grupo de 3 adultos y un niño que se subieron al coche, charlando alegremente mientras recorrían la costa de Australia. Condujeron por las pintorescas zonas orientales de Sydney como Dover Heights. Mientras el coche avanzaba, el niño en el asiento trasero comenzó a comportarse mal. Había dejado caer algo al suelo y no podía alcanzarlo. En un intento por calmar al niño, el conductor apartó la mirada de la carretera por un segundo. Fue un segundo que resultó fatal. Calculó mal su velocidad en una curva que se avecinaba y se desvió hacia el otro lado de la carretera. Pisó freno, pero era demasiado tarde. El coche atravesó la barrera de seguridad y los pasajeros gritaron mientras el coche volaba por el aire durante unos segundos antes de caer por el acantilado. Pero no se hundió en el mar de inmediato. Quedó atrapado en algunas rocas que sobresalían del borde del acantilado. Las rocas sostenían el coche en una posición vertical aterradora. El repentino alto en las rocas hizo que todos salieran disparados hacia adelante en sus asientos. La pasajera del asiento delantero salió volando, atravesando el parabrisas y cayendo al agua a 30 metros de altura. Solo segundos después golpeó la fría superficie del océano y quedó inmóvil en la parte superior del agua. En cuestión de minutos, sombras se dirigieron hacia la mujer en el agua. Vinieron desde todas direcciones atraídas por el fuerte chapoteo y el olor a sangre. Hubo un ataque frenético al cuerpo de la mujer. Testigos presenciales informaron que vieron a 14 tiburones revoloteando en el agua mientras el coche colgaba precariamente en el acantilado. Si la pasajera no murió de inmediato al impacto, fue desgarrada en segundos por los sanguinarios tiburones. El conductor pudo ver la conmoción en el agua y el océano burbujeando y tornándose rojo mientras la mujer desaparecía de su vista. Gritó y trató de mirar hacia atrás para ver si los otros estaban vivos. Los pasajeros en el asiento trasero no se movían. Intentó alcanzarlos desesperadamente, tratando de despertarlos, pero no respondieron. No sabía qué hacer. Si de alguna manera lograba salir del coche, aún estaba atrapado en un acantilado vertical a 100 pies sobre el mar. La gente se apresuró al borde del acantilado mientras el coche colgaba allí. Se llamó a los servicios de emergencia. El hombre se había golpeado gravemente la cabeza en el volante, su visión estaba borrosa y su cabeza sangraba. Podía sentirla palpitando. El terror se apoderó de él mientras rogaba por un milagro, pero después de 30 minutos aferrándose al borde del acantilado, las rocas finalmente cedieron. El coche y el conductor fueron lanzados al aire. El coche cayó hacia abajo dando volteretas por el acantilado. Se estrelló en el agua y flotó allí durante unos minutos. El hombre sintió el flujo del agua entrando en el vehículo y tiró desesperadamente de su cinturón de seguridad, pero no se soltaba. El agua seguía subiendo. Ahora estaba sentado en agua hasta la cintura. Luego, algo pasó a su lado, justo afuera de la ventana. Una aleta gris oscura se abrió paso por el agua y luego otra y otra. El hombre estaba rodeado. Los tiburones habían probado la carne humana y tenían hambre de más. Frenéticamente, el hombre tiró del cinturón de seguridad, finalmente logrando aliviar la tensión y desabrocharlo. El coche ahora estaba medio sumergido, no había salida, excepto bucear bajo el agua y salir por el parabrisas medio destrozado. Pero sabía lo que había bajo el agua. El pensamiento lo sacudió hasta la médula. Sabía que en el momento en que saliera del coche probablemente sería devorado. Escuchó un chapoteo y un remolino a su alrededor. Los tiburones intentaban abrirse paso a través de las ventanas traseras destrozadas. Intentaban salir a los 2 pasajeros en los asientos traseros. Tenía que salir de allí. Tenía que actuar rápido. Tomó una profunda bocanada de aire cerca del techo del coche y se zambulló bajo el agua. Las figuras borrosas y sombrías de los tiburones entraron en su vista mientras nadaban junto al parabrisas abierto. Los vio nadar de izquierda a derecha y viceversa, dando vueltas alrededor del vehículo en busca de una entrada. Cuando no pudo ver tiburones frente a él, eligió ese momento para lanzarse.
Empujó desde el asiento del conductor con los pies y nadó a través del parabrisas roto. La sangre de la herida abierta en la cabeza le caía en los ojos y la fragancia atrajo a los tiburones. Se dirigieron hacia la presa herida. El techo del automóvil apenas sobresalía del agua. Estaba mojado y resbaladizo, pero se aferró arrastrándose sobre la superficie de acero. Se estabilizó allí por un momento jadeando con fuerza. La sangre goteaba de sus ojos. Se la limpió y miró hacia la orilla, que estaba tentadoramente cerca. A su alrededor, las aletas dorsales rompieron la superficie del agua. Los tiburones estaban en un frenesí alimenticio. Habían encontrado la forma de entrar en el automóvil y se habían dirigido a los asientos traseros. Mientras el automóvil se balanceaba y las aletas de los tiburones se agitaban y chapoteaban, el hombre sabía que tenía que actuar de inmediato. Sabía que el automóvil estaría en el fondo del puerto en cuestión de segundos y él sería devorado. Reuniendo toda la valentía que pudo, se lanzó desde el techo del automóvil hacia la orilla, que estaba a solo unos metros de distancia. Sabía que los tiburones estarían sobre él al instante. Se precipitó a través del agua, pateando sus piernas frenéticamente, tirándose a sí mismo con los brazos, acercándose cada vez más a la orilla. Parecía una eternidad. Sus pulmones parecían estar a punto de explotar. Sus músculos ardían. Estaba convencido, segundo tras segundo, de que sería atacado. Estaba seguro de que sentiría de repente una mordida afilada cuando uno de los tiburones lo agarra y lo sacudiera brevemente. Pero milagrosamente llegó a la orilla. Agarró las rocas y se arrastró a tierra firme. Miró a su alrededor justo a tiempo para ver cómo el automóvil se hundía. El remolino y el burbujeo del agua fueron todo lo que quedó cuando se tragó el automóvil. El agitamiento y el chapoteo de los tiburones continuaron durante un tiempo mientras seguían el automóvil hacia abajo. Cuando los servicios de emergencia llegaron al hombre, lo llevaron al hospital. Tenía una grave lesión en la cabeza y el cuello y también fue tratado por shock, pero afortunadamente se recuperó por completo. Perdió a sus amigos ese día en un evento trágico y aterrador que lo perseguiría el resto de su vida. Ha habido muchos informes de ataques de tiburones en el puerto de Sídney y sus playas circundantes a lo largo de las décadas. La especie exacta de tiburón involucrada nunca fue identificada y permanece desconocida, aunque los biólogos marinos teorizaron que esto podría ser obra del tiburón toro, ya que a veces cazan en grupos llamados escuelas. Lo que debemos recordar es que en el momento en que entramos en el agua, estamos en su dominio, no en el nuestro, y en cualquier momento podríamos encontrarnos con nuestro inoportuno final. Suscríbete, dale like y activa la campanita para más contenido como este. Esto fue Salvajes.